El Roto es uno de los personajes más reconocidos de la cultura popular chilena. Su imagen y esencia ha variado en su representación a través de las décadas y en distintos formatos, como la literatura, el cine, revistas de políticas, música. Y en Condoritos y Verdejos, Jorge Montealegre realiza una rotología, en palabras de Sonia Montesino, que con el prisma del humor gráfico identifica las múltiples representaciones del roto chileno, desde el gañán heroico del siglo XIX, despreciado por la élite, hasta la figura ingeniosa de las revistas satíricas como Topace. Y nos encontramos en esta primera parte de Frecuencia Literaria con el querido Jorge Montealegre Iturra, escritor, periodista, académico y director subrogante de Editorial USACH, Universidad de Santiago, por supuesto, doctor en estudios americanos y yo diría uno de los fundadores de la cultura aquí, por supuesto, en nuestra casa de estudio. Amigo, siempre, más que un invitado. ¿Cómo estás, Jorge Montealegre? Hola, muy bien, un gusto de verte de nuevo, querida Daniela. Y hay una exageración en esto que acabas de decir, ¿no? Me gusta aclararlo. Esto de esta universidad tiene tanta historia en el mundo cultural, ¿no? Que sería una arrogancia aceptar así como así que uno es fundador. Esta es una etapa bonita, ¿no? Pero conociendo... Pero de los vigentes. De los vigentes, sí, de los Jorge, vigentes, sí. Hay que decirlo. Sí. Hace poco la editorial de la USACH publicó un libro que se llama Música Imaginada. Y a propósito de vigencias, que es de Horacio Salinas, uno de los fundadores del Inti Illimani, un libro precioso, ¿no? Y muy vigente. Exacto. Que él estudió acá. Absolutamente. Sí. Bueno, siempre vinculamos, ¿no? A propósito de la música, para terminar este tema, Jorge, tanto a Inti como Quila Payún, y para qué decir, por supuesto, la figura del gran Víctor Jara. ¿Tú alcanzaste a conocer a Víctor aquí? No. ¿No? No. Lo vi alguna vez en un escenario, pero nunca hablé con él, ¿no? Y ahora soy parte del directorio de la Fundación Víctor Jara, bueno, y tengo un contacto privilegiado con esa familia. Qué lindo. A propósito, además que ya se están viendo todos los ensayos de las 1000 guitarras para Víctor Jara a propósito del 28 de septiembre, que ya se nos viene. Hoy, 4 de septiembre, mira las cosas, un día como hoy del 70, fue electo Salvador Allende, es el Día Nacional del Vino, y además, bueno, hay que recordar el vino nacional, y hay que recordar también el 4 de septiembre, por supuesto, del 2022, con el fracaso de un proyecto, para muchos un triunfo del rechazo es bastante elocuente, pero creo que es una muy buena oportunidad para hablar de estos personajes o de este personaje con sus distintas representaciones como es el roto chileno, ¿no? Así es, pues son fechas contradictorias, emblemáticas, de alegría y tristeza, yo diría, de este roto, ¿no? Del pueblo chileno, ¿no? Del pueblo chileno que ha marchado, que se encuentra en las marchas, que trabaja, que no trabaja porque hay mucho roto cesante, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me interesa el tema del roto chileno y lo he visto. Yo investigo sobre el humor gráfico, y en el humor gráfico, los pilares del humor gráfico chileno son personajes que nacen de la figura del roto chileno, ¿no? El Verdejo, qué sé yo, el Perejil, el Condorito, todo o son vagabundos o son pobres, en fin. Medio campesinos, medio urbanos. Son una mezcla, incluso en su indumentaria, en su figura, no son una mezcla de jornaleros que se vinieron a la ciudad, ¿no? Claro, que son rotos urbanos y del campo. En un inicio eran los campesinos del sur que se los llevaron al norte a trabajar en las salitreras, a participar más bien como carne de cañón en la guerra del Pacífico, etcétera. Y hay una mezcla también de presencia de los pueblos originarios. Piensa tú que cuando se toma la figura del cóndor, ¿no es cierto?, que es una figura tan querida por un lado, pero también contradictoria,
¿no es cierto? O sea, si se lee a Gabriela Mistral, menos cóndor y más huemul, sí, ella apuesta por el huemul de todas maneras, porque no deja de ser el cóndor un ave carroñera, ¿no es cierto? Y claro, vinculada a las guerras, etcétera. Pero yo me fijaba más bien en el origen del cóndor, que está siempre en el imaginario nuestro, desde las pictografías, desde el arte rupestre, hay dibujos de cóndores humanizados, ¿no? Pero también es una ave sagrada para los pueblos originarios, ¿no? Hay imágenes de fiestas, de ceremonias, rituales, ¿no es cierto?, de pueblo originario, en que están, digamos, disfrazados, por así decirlo, de cóndores y danzan como cóndores, ¿no es cierto?, precioso, y se abrazan y qué sé yo. Entonces, siempre ha estado el cóndor, ¿no? En fin, en este mundo popular, en este mundo, en fin, que a mí me interesa mucho. Qué lindo lo que dices, porque de alguna manera ahora vamos a entrar en el humor gráfico propiamente tal, como una herramienta, como un espejo. Porque cuando tú dices el cóndor, a propósito de nuestro escudo, nuestro emblema, claro, y los pueblos originarios sagrado, y luego con Pepo, de alguna manera el cóndor consagrado a través de la figura de Condorito. Bien bonito ese paso de alguna manera. Claro, hay distintas, perdón, te interrumpo, no, dale, hay distintas consagraciones. Me gusta mucho ese juego que haces tú, de lo sagrado a lo consagrado. Yo diría que de este mundo originario, ¿no es cierto?, desde el cóndor de los pueblos originarios, del manque, así se llama en Mapudungún, el manque, ¿no? Se consagra en la República, de alguna manera, en el escudo nacional, etcétera, y en muchos símbolos republicanos, ¿no? Si uno ve el logo del Banco Central, es un cóndor. ¿Ah? ¿En serio? No me fijaba. Así es un cóndor, una moneda. Y el cóndor se llamó una moneda, se llamó cóndor, y varios logotipos, escudos, etcétera, de las Fuerzas Armadas tienen el cóndor ahí, ¿no? En fin. Y en el plan Cóndor horrible, tremendo recuerdo, ¿no es cierto? Todas las dictaduras que también, exactamente, ¿no? Hay una coordinación de las dictaduras latinoamericanas en ese momento, con el plan Cóndor. Y Condorito, por otro lado, lo consagra, como dices tú, en una figura amable, querible, ¿no?, que ha durado muchos años, ¿no?, que se internacionalizó, que en Colombia creen que es colombiano, que en otros países creen que en México creen que es mexicano, etcétera, ¿no? Eso es muy bonito, esa internacionalización de este cóndor, que es una mezcla el mismo Pepo lo decía yo bajé del escudo al cóndor, ¿no?, y lo convertí en rotito. O sea, ahí está el roto, con diminutivo, la mezcla de roto y cóndor es condorito. Sí. ¿Ah? De rotito y cóndor es condorito. Rotito, claro. Cóndor rotito. Bueno, el humor gráfico, Jorge, que ha sido no solo tu pasión, te imagino de chiquitito ahí leyendo historietas, cómics, el mismo Condorito y otro, y por otro lado también la investigación del humor gráfico. Sí. Y en ese sentido también preguntarte todo lo que refleja, porque a lo mejor hay gente que ahora incluso con los ilustradores actuales, no sé, con Olea y otros tantos dirán, sí, súper importante, y el mismo Kino en Argentina como referencia muy cercano también a nosotros en el tipo de humor. Algunos creen que sí es simpático, otros dicen no, mira, acá hay mucha carga política. ¿Y qué es lo que denota para ti el humor gráfico? Porque hay una parte también en el libro que habla de representaciones socioculturales, ¿no?, históricas, fenómenos, digamos, complejos, lo patrimonial, lo folclórico, lo estético, lo social. ¿El humor gráfico chileno difiere mucho, por ejemplo, de los otros países? O más bien, ¿cómo lo describirías el humor gráfico chileno con nuestro humor tan particular que a veces es un poquito oscuro incluso? Bueno, el humor, al menos lo que veo en esta investigación, no se podría decir que el humor es bueno o malo, ¿ya? Porque el humor, y el humor gráfico especialmente, puede ser muy discriminatorio, sí, también, claro, ¿no? Y en el caso de la representación del roto chileno,
generalmente se le ha representado de manera peyorativa, diría yo. O sea, por un lado son personajes que son simpáticos, ¿no? Pero esa misma simpatía tiene un halo de discriminación grande, ¿no? Y eso está en la publicidad y en algunas representaciones humorísticas. En el libro, por ejemplo, yo me detengo brevemente en alguna publicidad, por ejemplo, de una casa grande, qué sé yo, tenía un personaje que se llamaba Falabelín, ¿no? O Falabelito, qué sé yo, ¿ah? Que estaba en las revistas para niños. Pero esa publicidad era bien vestido, bien recibido. Y se hacía publicidad en chistes gráficos, y en casi todos esos chistes los mal vestidos eran echados a veces a patada de los lugares, ¿no es cierto? Para reforzar esto de que había que vestirse bien y por lo tanto había que ir a esa tienda a comprar, sí, ¿no? Entonces, y hay cosas, bueno, y hay cosas de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque la representación del roto chileno, casi nunca, yo diría nunca, la ha hecho el mismo roto. O sea, son personas, dibujantes, guionistas, editores, etcétera, que desde otro lado están mirando esta rotería, digamos, ¿no? Entonces van a ser borrachos, van a ser ladrones, etcétera, ¿no? Pero la automirada, digamos, del roto, del huachaca, como lo que hace Roberto Parra, por ejemplo, que él mismo habla de los huachacas, pero él era huachaca, ¿no? Sí. Es distinta, ¿no? Porque en la representación del obrero, del pobre, del roto, desde la mirada, por ejemplo, sindical en las revistas del siglo antepasado ya, y pasado, es muy respetuosa, no se autocaricaturiza, no se ríe del mismo, ¿no? Aparece como bien vestido, pobremente, pero como muy digno, ¿no? Entonces, el humor gráfico va instalando de alguna manera imágenes, ¿no? en la sociedad de los distintos tipos, ¿no? de la sociedad. Ahora, el constructo del roto chileno se alimenta tanto de la cultura popular como del humor gráfico. O sea, el humor gráfico no es solamente el espejo o muestra en vitrina lo que está pasando en el debate público. También aporta su grano de arena, y bastante, en esa construcción. Claro, porque el humor gráfico, las comunicaciones, ¿no es cierto?, reproduce cultura y produce cultura. Eso. ¿No? Por ejemplo, a propósito del roto y de estos personajes, hoy día hay palabras que se usan, ¿no? Por ejemplo, la palabra Perkins, ¿no? Sí. Que es un tipo roto, ¿no? El Perkins, que es como una y que se empezó a usar en la cárcel y después, bueno, en las manifestaciones se usaba el Perkins, ¿no? Como un tipo servil. Bueno, el Perkins era un personaje de una tira cómica del Pingüino, ¿no? Que era un sirviente, pero un sirviente elegante. Entonces, a partir de esa revista le empezaron a llamar Perkins a los mocitos de la cárcel, ¿ya? O Macabeo, por ejemplo, que era un personaje bajito, de clase media, ¿no? Que lo mandaba mucho la señora, ¿no? Entonces, había una violencia intrafamiliar de la que no se hablaba, ¿no? Entonces, le empezaron a llamar Macabeo a todos los hombres, a los hombres mandados, sometidos a la esposa, qué sé yo, ¿no? Mandarse, por así decir, a propósito de la palabra mandarse un condoro. Eso, sí, claro. O mandarse un condoro o cosas de ese tipo. Todas esas frases, ¿no es cierto?, claro, van construyendo cultura y van reproduciendo cultura, qué sé yo. El plop, perdona, no marcó, no prendió el plop. Es condorearse, me condoreé. Me condoreé, un plop. Claro, porque el plop pero no el término. Claro, porque viene a ser como una onomatopeya del cómic casi internacional. Sí. O sea, Popeye también de repente se plopea. Exacto. Vamos también un poco con lo que es la expresión figurativa en tu investigación de la caricatura, que contiene una doble simplificación.
el ahorro de la complejidad del estereotipo propiamente tal y, por supuesto, del chiste. En ese sentido, es bien interesante el trabajo que hace el humor gráfico, no solo de síntesis. Para mí, uno de los maestros, sin duda, por el que más conozco, debo reconocer, es Quino, sobre todo en su humor político, sin no solo duda. Mafalda, que también es política, sin duda, pero de otra índole. Y esa capacidad de reducir en líneas, en gestos, en rasgos más bien, más que gestos, a través de los rasgos hablar de gestos y a través de esos gestos que se inducen de los rasgos hablar de una cultura, de este estereotipo. ¿Cuán complejo con tú, también todos los artistas que has conocido como investigador o en las entrevistas, ves ese arte de ahorro, como decíamos? Bueno, yo admiro mucho la síntesis, tú nombras a Quino, ¿no es cierto?, que es maravilloso. Hay dibujos de Quino sin palabras, incluso, que es un ensayo. ¿Ah? Que podría uno hacer un ensayo solamente mirando ese dibujo o, en fin, o un poema, ¿no? Que son realmente poéticos. En Chile tenemos dibujantes que en esa línea también han trabajado muy bien. Fernando Crán era maravilloso, ¿no? José Palomo, Hervi, ¿no es cierto? Son dibujantes que en ese sentido han hecho verdaderas obras, más allá, ¿no?, o más acá de ese trabajo contingente que han tenido que hacer, ¿no? Cuando tú tienes que responder al día a día, etcétera, ¿no es cierto? A lo mejor el trabajo de síntesis como poética es menor, ¿no?, porque está ligado a la contingencia. Yo trabajé como guionista de humor con dibujantes buenos, ¿no? Con Eduardo Lavarra, por ejemplo, y claro, es una exigencia distinta el dibujo humorístico que se acerca a la obra de arte, sí, ¿no? Al dibujo humorístico contingente, periodístico, etcétera, que hay que responder día a día. Imagínate los chistes que hacía Lucas o que hace Jimmy Scott en La Tercera, o que hace Hervi, o sea, La Tercera Hervi y Jimmy Scott en El Mercurio, ¿no? Tienen una exigencia diaria y tienen que sintetizar lo que está pasando, y a veces son más asertivos que algunos analistas políticos que hacen una columna entera para no decir nada. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, a propósito también del título de tu libro, haciendo la referencia de la representación del roto en el humor gráfico chileno, Jorge Montalegre, con Condoritos y Verdejos. Hablemos de las diferencias y similitudes en el trasfondo entre este híbrido humano y animal que es Condorito o ave, ¿no? Y el híbrido social que es Verdejo. Juan Verdejo Larraín. Juan Verdejo Larraín. Larraín, perdóname. Claro. Bueno, Juan Verdejo Larraín. Juan Verdejo es un personaje que en realidad no nace en el humor gráfico, sino en la poesía popular, ¿no? Hay un poeta popular que hacía los versos de ciego, le llamaba, que los publicaba en la revista Topace, ¿no? Y que era excelente como poeta, ¿no? Era un muy buen poeta popular, digamos, ¿ya? Y Jorge Delano Coque toma a ese personaje y le da una figura, una forma, lo dibuja, ¿no? Y para que no sea un roto muy sublevado, le pone Larraín, ¿ya? Le agrega un segundo apellido, ¿no? Pero el origen es un campesino, en el fondo es un campesino, es alguien que viene del campo, que está en la ciudad, pero que claramente viene del campo, y esa es su cultura, y esa es la poesía ¿También usa ojotas como refleja. Y usaba ojotas, etcétera, ¿ya? Entonces, el Juan Verdejo tiene ese origen, ¿no es cierto? Y casi todos los dibujantes que pasaron por Topace, o que algunos incluso no trabajaron en Topace, pero lo han hecho en diario, casi todos dibujaron en algún momento a Juan Verdejo. Y Juan Verdejo, bueno, tenía los pantalones, a veces se ve que los dibujitos, también en el Condorito, que tiene una cosa blanca abajo, ¿no? Y uno dice, ¿qué será esto, no? Esto y esto, que tiene, están como los pantalones arremangados, como una basta, bien pronunciada. Claro. Bueno, esos son los calzoncillos largos de cuando se metían en la acequia, es muy temprano en la mañana a trabajar. Mira. ¿Ya? Yo he tenido que meterme a tratar de entender por qué todo eso, ¿ya? Y tenía un chalequito, ¿no? Y que a veces estas cosas para trabajar y llevar sacos y cosas de ese tipo, y su sombrero
medio deshilachado, ¿ya? Ahora, bueno, y Verdejo es un personaje político, o sea, representa al pueblo, entre comillas, en un ámbito político, la revista Topace. O sea, él es un personaje de la sátira política, claramente, y se supone que representa al pueblo. En realidad representa a los editores de la revista, la opinión de los editores de la revista, ¿ya? Pero se supone que representa al pueblo, ¿no? Y siempre masculino, siempre un hombre. Sí, ya vamos a hablar de ese otro aspecto. Y Condorito, que también, hecho por Pepo, el Condorito de Pepo, porque hay Condoritos anteriores al de Pepo. Sí, lo supe con tu libro. Pero el Condorito de Pepo, Pepo trabajaba en Topace y hacía Verdejo. Entonces Pepo lo que hace es hacer el Verdejo, ¿no? Un Verdejo sin política, ¿no? Siempre fue una línea editorial de Pepo no meter la política con Condorito. Y hace una mezcla, él dice, yo bajo del escudo al cóndor, ¿no? Y hago el rotito chileno, el Condorito. Entonces, el Condorito está la cabeza, por así decir, del cóndor del escudo chileno, ¿no? Y la figura del Verdejo, el cuerpo. Y las hojotas del campesino. Entonces mezcla lo campesino, lo urbano y lo originario, ¿no? Yo no sé con tanta conciencia todo eso, pero resulta así en una sola figura que no es política, ¿no? Que no es política y que llega un momento en que lo desarrolla de tal modo que Condorito, el personaje, se convierte en un actor. Entonces Condorito en su origen es un el roto chileno, ¿no? Un gañán, un ladrón de gallina, un casi cogotero que no le resultó, en fin. Pero cuando se convierte ya en un personaje actor, puede ser astronauta, puede ser, en fin, puede parecer Bernardo Higgins, puede ser del futuro, del pasado, en cavernícola. De Gañán a Galán, Galán ahí persiguiendo a la Yayita que no es de su mismo estrato social, entonces ahí tiene aspiraciones un poco arribistas. En fin, pero la diferencia es bien notable, yo diría yo, es bien clara, porque la diferencia se la da Pepo en el fondo. Dice, no, con esto para sátira política vamos a trabajar con Verdejo. Y para un cómic, una historieta más bien familiar y muy para niños y para gente que no sea muy exigente en la lectura, vamos a hacer a Condorito. Jorge, volviendo a Verdejo, que quizás para el público actual que no nos estén escuchando les suena, pero no conoce tanto como Condorito, quiero detenerme en otra referencia respecto a Verdejo y Topace que aparece en tu libro. Verdejo en referencia a un gañán de oficio de inicio del siglo XX, Manuel Pérez Verdejo, comillas, el hombre más feo de Chile. Y no era feo, ahí está la foto. Claro. No era feo. Bueno, yo encontré, mire, en una revista, creo que era la revista Sucesos, no sé, ¿no? Una revista súper antigua, claro, como dices tú, de principios del siglo... 1902 era la referencia. Del siglo XX, empezando el siglo XX. Hay una crónica con la foto de un señor en que su segundo apellido era Verdejo, es Pérez, creo que es Pérez Verdejo. Manuel Pérez Verdejo, y lo describen de cierta manera, claro, el roto feo, como diría el Mauricio Reolé, chileno feo, ¿no? Que tiene un tema que se llama así, ¿no? Chileno feo. Entonces, el chileno feo, y que aparece ahí con fotos, que es distinto a las fotos de la gente de la vida social que publican estas revistas de principio del siglo XX, ¿no? Entonces, y lo describen de tal manera que le encaja absolutamente la descripción a la figura que después los dibujantes van a hacer, lo que va a ser Pepo, etcétera. Entonces yo siempre me pensé, sin tener la respuesta total, salvo esa especulación, ¿por qué Verdejo? ¿Me entiendes? ¿Por qué se llama Verdejo? ¿No? ¿Por qué ese apellido, etcétera? Y bueno, y se me ocurrió que a lo mejor leyeron esa crónica, que es un poco divertida también, que es muy peyorativa con los pobres y con el chileno feo, ¿no?
Y tal vez ahí está el origen. No lo puedo jurar, pero apuesto por ello. Está buena esa hipótesis. Jorge Montalegre, algo que tú también mencionabas, estábamos hablando ahí del roto chileno, los distintos, también en tu libro se da cuenta de los subtipos, podríamos decir, roto mestizo, roto de Yungay, roto urbano, los nacionalistas, está todo este tema también del descosido, ¿no? Por la misma indumentaria. Sí. Otras figuras relacionadas, huachacas, huachucheros, eso no la conocía, picantes, canillitas, pero en pos del tiempo me quiero detener a propósito de una referencia a un cuadro que cuando yo lo conocí, y conozco al artista, porque, bueno, es tío de un artista chileno, otro artista chileno radicado acá, estoy hablando de Juan Domingo Dávila, sí. ¿No? A propósito de la rota chilena, porque uno se pregunta, bueno, ¿y la rota chilena dónde está? Claro. Y ahí uno dice, bueno, una ausencia constante, hasta para eso nos invisibilizan, y se suele apelar, eso sí, a la China, ¿no? Como la compañera del roto, el mismo Joaquín Edwards Bello lo consigna. Pero quiero detenerme, si puedes describir también, para quienes nos conocen, este cuadro de Juan Domingo Dávila, este artista chileno radicado en Australia. Bueno, en la investigación yo busqué la rota chilena, ¿no? La busqué y casi no la encontré, ¿no? Y casi no la encontré porque en verdad el mundo de la política, en el caso de la sátira política, un mundo masculinizado, sí. El mundo de las revistas, de las ediciones, los grupos editoriales, los consejos eran puros hombres, etcétera, ¿no? Y los actores de la política eran puros hombres. Entonces, casi no hay, no quiero que se escuche mal, no hay mujeres públicas en el sentido de servicio público, ¿no? No hay mujeres notables, visibilizadas, digamos, ¿no? Que fueran merecedoras, por así decir, como de la caricatura. Hay, muy pocas. Hay, pero son muy pocas. Y de chilenas casi ninguna. ¿Por qué? Porque además cuando se inicia la caricatura en Chile, era una rotería hacer caricaturas, y hacer caricaturas ya que estamos, y así que es la otra acepción de roto, sí, por supuesto, ¿no? Y hacer una caricatura de una mujer era peor, era mal visto. Entonces prácticamente no hay mujeres en la caricatura, en el dibujo humorístico durante muchos años. Y lo que hace, y tú traes a colación lo que hace Juan Domingo Dávila, ¿no es cierto?, haciendo un desafío, provocando, porque también fue un pequeño escándalo, ¿no? Un pequeño escándalo. Él feminiza la figura de Juan Verdejo, ¿no es cierto?, y también la de Simón Bolívar. Lo mismo, y también la de Simón Bolívar con pechugas. Claro, sí, claro, lo feminiza, parece. Le pone pecho, ¿no es cierto? En fin, desafiando esto. Está claro, es como una escultura ecuestre, exacto, qué sé yo. Entonces lo desafía. Ahora, en el humor gráfico, en el humor en general, pero encontré que había una relación con el humor gráfico. La rota chilena, más bien, es la desideria. Sí. ¿Ya? Porque había una revista que se llamaba La Familia Chilena, donde la empleada era la desideria. Por Ana González, claro. Gran Ana González. Y en la radio, por supuesto, y en el teatro, ¿no es cierto?, era la Anita González. Sí. ¿Ya? En fin, después en la revista La Chiva están las mujeres que trabajan en este barrio que se llama Lo Chamullo, un barrio como el suyo, y las viejas peladoras que son las Tres Marías. En fin, ahí hay más protagonismo femenino. Pero hay que decir que no está la instalación de una rota chilena. Exacto, ¿no? Exacto. Jorge, este también libro, Condoritos y Verdejos, representación del roto en el humor gráfico chileno, editado por Asterión, es parte de una trilogía, considerando, por ejemplo, la prehistoria de Chile, del arte rupestre al primer periódico de caricaturas del año 2003 que tú publicaste, e historias del humor gráfico en Chile del 2008. ¿O no lo concebiste como una trilogía? No lo concebí como una trilogía, pero ya al tenerlo listo dije, vaya. Se armó. Vaya. porque sí, yo hice un libro que se llama La Prehistorieta, ¿no? La prehistorieta de Chile. Leí mal, sí, claro, hasta no importa, hasta el inicio hay prehistorieta, ¿no es cierto? Hasta que se empiezan a publicar en periódicos las caricaturas, ¿no? Como política editorial.
¿no? Entonces después, de la prehistorieta, seguí con la historia. ¿La lira popular, perdón, es una prehistorieta o no necesariamente? No, estaría en el... No, porque ya es una publicación. Tienes razón. Pero, sí. si era un panfleto, entraba en un panfleto, todavía no había periódicos que publicaran, entonces entraba en la prehistorieta. Perfecto. ¿Ya? Prehistorieta. Claro. Pero esto es un esquema absolutamente arbitrario. Sí, está bien. Y después entonces hice una historia del humor gráfico en Chile, que se publicó en España, acá casi no se conoce ese libro. En fin, ¿no? Y al hacer dije, en realidad son tan importantes los personajes populares, los rotos chilenos en la historia del humor gráfico, es que como otra historia del humor gráfico, el centrarse solamente ahí. No son muchos los personajes que quedan como afuera. Entonces se va dando esta suerte de trilogía sin que haya sido concebido así. Jorge, ¿tú dibujas? No, me encantaría, ¿no? Pero me ha tocado trabajar con dibujantes tan buenos que ni me atrevo a mostrar, por supuesto. Pero tendrás ahí tus cuadernos con tus monitos, con tus dibujos. No, digamos que no. Digamos que no. Pues esto queda grabado. Por ahí. ¿Y nunca has concebido también un personaje internamente o que le hayas dicho a algún ilustrador, algún artista que tú digas, oye, se me ocurre esto, podría tirar trazo? Bueno, ¿Has participado en esa creación? Eso sí, porque cuando yo trabajé en Topase también. Sí. Yo trabajé en Condorito y en Topase, entonces tengo algo de saber cómo desde adentro se hacen esas cosas. Y en el Topase que publicó como suplemento La Tercera, no en el antiguo, yo trabajaba con Eduardo de la Barra y había un equipo de dibujantes. Entonces repartía los guiones. Entonces el Conde Gabriel, que era una caricatura de Gabriel Valdés, yo entregaba todos los guiones de ese personaje. Con Eduardo de la Barra hicimos un Moya, que es un personaje que está muy presente en el libro, esto de Pagamoya y todo, es un personaje de siempre, más bien de la clase media baja, ¿ya? Medio pelo. Claro, medio pelo. Entonces con Eduardo de la Barra hacíamos la tira cómica Moya. En fin, hay varios, ya ni me acuerdo porque son varios personajes. Ya, te voy a poner en aprietos. ¿Cuál es más entrañable para ti o más cercano? O por la razón que sea, me da igual. ¿Condorito o Verdejo u otro? Es difícil porque en el Verdejo, como decía, era un personaje político que en algunos momentos a mí me encantaba y en otros momentos lo repudiaba, porque según las editoriales, ¿no es cierto?, era la posición política que se le atribuía, y eso es importante en el humor gráfico porque el personaje tiene un pensamiento que es atribuido. El personaje es un personaje, ¿ya? Entonces se le atribuye una opinión, se le atribuye un pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, en fin, y hay dibujos más bonitos que otros. Verdejo, ¿no? A veces sí y a veces no. Verdejo a veces sí, a veces no, y Condorito también a veces sí, a veces no, y Condorito también ha tenido distintos guionistas. ¿Cómo ha envejecido Condorito a propósito de los nuevos tiempos, las nuevas olas de feminismo, de la inclusión? Bueno, ha envejecido bien, diría yo, con cierta conciencia de que tiene que adecuarse a la modernidad, ¿no? Entonces, si tenía personajes que eran discriminatorios, ¿no es cierto?, como Don Jacobo, que se reía de los judíos, como Titicaco, creo que se llamaba, que se reía de los indígenas bolivianos, u otro, ¿no?, o de los inválidos, etcétera, ese tipo de chistes como discriminatorios, lo fue eliminando de alguna manera. Yo nunca enganché con Condorito, quizás esa cosa como del acoso en las calles, no sé, esa cosa de la cintura para abajo, como que nunca me fue un humor muy atractivo. Lo que tú dices tiene harto que ver con una percepción general de Condorito como un personaje masculino, ¿no? Más bien básico. Sí, eso. ¿No? Y en la revuelta o el estallido social que hubo, Condorito fue un personaje al que se le atribuía también estar ahí en la revuelta, por así decirlo, en la marcha más grande que se ha hecho en Chile, pero también hubo rayados de feministas en que lo acusaban de macho, no sé, había cosas en contra. Pájaro tal por cual. Porque es un personaje más bien conservador,
de una cultura absolutamente masculina. La Yayita es un personaje como secundario. Absolutamente cosificado. Claro. Bueno, muy interesante este Condoritos y Verdejos, representación del roto en el humor gráfico chileno, publicado por Ediciones Asterión y por supuesto de la autoría del escritor, periodista e investigador sobre todo, aunque no exclusivamente de humor gráfico, Jorge Montalegre Iturra, que además es académico en nuestras casas de estudio y director subrogante de la editorial de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en estudios americanos. Siempre un placer, tantos años ya que llevamos juntos acá en la Radio Sach. Gracias, Jorge Montalegre. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Recuerden que esta conversación y la que viene luego de la música la encuentras en Spotify, por supuesto en el canal de Frecuencia Literaria y también en YouTube, no solo aquí en la 94.5. Vamos a la música y ya viene un nuevo autor.